de la opinión en Puntos Suspensivos Radio. Me da gusto, estoy acompañado de mi hermano Héctor Tlatempa. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Muy bien, Pablo, pues la verdad es que muy contento ya nuevamente de estar aquí. Estamos muy agradecidos por todos los comentarios del programa pasado que tuvimos. Muchos comentarios. Gracias a cada una de las personas que se puso en contacto con nosotros. Pues principalmente vamos a dar nuestro punto de vista de qué consideramos que son las cosas como más sobresalientes o más importantes. Se cumplió este 1 de julio un año de la victoria, de aquella victoria tan apabullante, tan fuerte, de ese, muchos por ahí mencionaron en su momento, ese tsunami que pasó el 1 de julio del 2018. Yo aquí les quiero decir que mi acercamiento con Andrés Manuel, empezar a leer sus libros, algunos de ellos he leído nada más como dos, tiene como 15 por lo menos, pero fue gracias a Pablo y a mi papá. Ellos me empezaron a compartir esto de Andrés Manuel, porque yo la verdad es que andaba un poco muy alejado de la política, estaba igual que muchos como decepcionado, pero en cuanto ya empezaron estas elecciones presidenciales, pues empecé yo a acercarme a sus libros y fue Pablo junto con mi papá los que me compartieron. Entonces, para mí, antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría, creo que Pablo tiene una percepción más clara de lo que es la personalidad de Andrés Manuel, ¿no? Comentamos que el ser humano es imperfecto por naturaleza, tiende a equivocarse, a cometer error constantemente. Vaya, es en algunos hasta una costumbre equivocarse constantemente. Sin embargo, hablar de Andrés Manuel la persona, Andrés Manuel el político, Andrés Manuel el ser humano, ustedes pueden revisar el discurso que trae Andrés Manuel desde 1999, desde el 2000, desde el 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, al día de hoy, y nos damos cuenta que es el mismo discurso. No hay contradicción en lo que viene manejando en un inicio a lo que viene manejando el día de hoy. Difícil mantenerte con la misma ideología, y más porque el ser humano, conforme va avanzando, va obteniendo experiencia en la vida, va cambiando tus ideas. Tu forma de pensar es otra, y en el caso de Andrés Manuel no es así. Yo en una reunión que tenía con algunos compañeros decía, es que se asemeja a la perfección. Causó un poco de malestar porque es que ya lo estás idealizando, idolatrando, y no se trata de crear nichos. Las características que tiene principalmente Andrés Manuel que yo vi y que hacen que rompa con esos gobiernos y que tenga su gobierno un giro de 180 grados. La primera, por ejemplo, es que Andrés Manuel no es una persona frívola. O sea, él no maneja lujos, no riquezas, ¿no? No, incluso no tiene un ego así que diga, a ver, señores, ¿no? Y que ahorita ya se crea y que vea a la gente abajo, ¿no? Desde el hombro. Algo que quiero yo resaltar sobre la persona de Andrés Manuel es que ha sido el único mexicano que ha logrado por sí solo, por esa persona, crear y consolidar un partido político. Otra característica, la segunda que veo, porque para mí es importante, Pablo, es que Andrés Manuel no es un presidente, no es una persona mediocre, ¿sí? Y esto lo digo principalmente porque, por ejemplo, pues todos los días está en las mañaneras, ¿no? Todos los días se expone ante preguntas de reporteros, ataques, insinuaciones, ¿no? Directas de reporteros. ¿Y qué pasa con Andrés Manuel? Ya lo mencionaba yo hace ratito. Pues contesta, ¿no? Pero tranquilo, paciente y con honestidad. Cuando él no ha sabido qué responder, dice, mañana invitamos al secretario, él podrá entrar en detalle, o yo esto desconozco, y es muy honesto al responder, ¿no? Porque esa estrategia la llevó a cabo cuando fue Jefe de gobierno. y él ponía el tema de la semana. Lo Ujú. ponía y lo ponía. Vaya, Vicente Fox estaba desesperado porque él era el presidente y Andrés Manuel ponía la agenda de la semana. Entonces, esto que implementó Andrés Manuel del 2000 al 2006, 2005, le funcionó y le funcionó bastante bien. ¿Qué es lo que hace ahora Andrés Manuel? Lo mismito. ¿Sabes qué?
Aquí tengo todos los días, todas las mañaneras a la prensa y yo pongo la agenda de la semana. De esta forma, si aún con todo y esta estrategia la oposición está logrando en ocasiones que la gente se confunda, ¿qué sería si Andrés Manuel no hiciera esto? Y una persona te empieza a agredir, digo, somos pacientes, aguantamos, pero llega un momento en donde ya, o sea, ya estuvo, párale tantito y contestas firme, ¿no? Y como Andrés Manuel no pierde esa cordura, no pierde la calma. No sé qué opinen ustedes que nos están viendo del otro lado desde sus casas. Este tema que yo quiero poner en la mesa, la capacidad de Andrés Manuel de llevar a los medios de comunicación de una manera tan tranquila, ¿no? No, incluso también yo me atrevo a decir que habla del equilibrio emocional, psicológico, espiritual que tiene Andrés Manuel, ¿no? Porque Andrés Manuel nosotros lo estamos viendo a diario, hay muchos medios, ahí sí, chayoteros y medios también ya, incluso de las redes sociales, que le están exigiendo y no quitan el dedo del renglón en el que Andrés Manuel debe meter a la cárcel a todos los expresidentes, ¿no? Andrés Manuel, ¿qué es lo que ha dicho? Y ahí es donde yo hablo mucho ya de su filosofía y de esta nueva política que él está implementando. Es decir, si yo me desgasto en vengarme, en estar peleándome con los expresidentes y en estarme metiendo en broncas, si yo me desgasto en eso, incluso en venganzas, porque Andrés Manuel lo que le hizo Vicente Fox, ¿no? Yo creo que Vicente Fox es uno de los expresidentes que más se cizañó con Andrés Manuel. Bueno, lo del desafuero y lo quiso meter al tambo. No se les dieron las cosas a Vicente Fox. Pero por eso que vemos a Vicente Fox enfermo de miedo, de coraje, de envidia, de odio contra Andrés Manuel. Vicente Fox sí está enfermo. Que el neoliberalismo fue una propuesta y fue impuesta a los mexicanos de manera grotesca, se impuso a los mexicanos, pero los mexicanos cometimos el error de alguna forma aceptarlo, porque 6 años, tras cada 6 años, la gente sorprendentemente volvía a votar por el mismo régimen caduco, dañino, que perjudicaba a nuestro país, que perjudicaba a nuestras economías. Y venía a declive la economía de nuestro país, y veíamos robos descarados y no hacíamos nada. Seguía el 50% de nuestro país, o por lo menos de los que iban a votar, porque muchos ni votaban, seguían votando por el PRI. Y bueno, por último y tercer característica que yo noto importante de Andrés Manuel, es que Andrés Manuel es una persona decente y honesto. Desde el momento en que empezó a tener un renombre y a tener fuerza y peso, sus adversarios, en lugar de combatir bien con él, empezaron a inventar cosas, empezaron a decir que era corrupto, empezaron a decir que era traidor, empezaron a decir que era priista y que era igual que todos los demás. Mismo discurso que hasta el día de hoy. Bueno, llegaron a tirar algunas de sus elecciones. ¿Por qué? Porque pues, lo pintaron como igual como de Venezuela, que nos iba a llevar a la quiebra al país y muchas cosas que se hablaron de él. En su momento funcionaron. Este sexenio, para estas elecciones ya no pasó así. Ya hubo otras circunstancias. Pero finalmente la campaña contra Andrés Manuel de persona deshonesta, de traidor, de priista y todo eso, se ha ido cayendo y se cayó, porque nada, hasta el día de hoy, no ha podido haber alguien que pueda decir, tú eres corrupto, tú hiciste un acto de deshonestidad en esto. No se ha podido decir, y muy al contrario, apenas llegó al gobierno, Pablo, y amigos, y por ejemplo, luego, ¿qué dijo? Medidas en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Luego pone a la venta el avión presidencial, ¿no? Otra más, se baja el sueldo, y no nada más él, sino todos los funcionarios públicos. ¿Qué otra cosa hace? Pues incluso quita la opresión. La represión. La represión, pues, ¿sí? Deja de existir la represión. Ahí estuvo hace 8 días la famosa marcha FIFI, que les molesta, ni modo, pues moléstense, pero esa famosa marcha FIFI, ¿dónde vieron la represión? Es más, ellos tuvieron actos de agresión, exacto, en contra de lo que le llaman
chayoteros les llaman, ¿no? Medios chayoteros, que fueron ahí algunos periodistas independientes, youtuberos, y resultaron agredidos por los fifís. Pero también agredidos entre ellos, se agredieron, ¿no? Además entre ellos, y aparte corren a Fox de ahí, sí. Lo corren de la allá, marcha. en Guanajuato. No, todo un caso. Mira, lo que yo pude notar es que Andrés Manuel mencionó estos logros que ha tenido en 7 meses en el nivel de relevancia, O sea, él le puso una jerarquía a cada punto, y el primero para él es el más importante. No nos va a dar tiempo de ver todos, vamos a ver los más importantes, ¿sale? El primero que mencionó dice: ya no se permite ni se tolera la corrupción desde la presidencia. Es el número 1, lo que él menciona. De todo lo que se ha logrado, para él lo más sobresaliente, lo más importante dentro de la 4T es que ya no se permita la corrupción. Es el número 1. Ya no se consiente, y lo ha dicho en medios de comunicación al aire, y dice que él solamente responde por su hijo, Jesús Ernesto, nada más, porque es menor de edad. Pero de ahí, mis hijos, como esto que estaban diciendo que traía un carro de no sé qué, y que se había ido a no sé dónde, y que lo vieron en no sé... Bueno, Andrés Manuel, ya no me hago responsable de ninguno de ellos, y solamente respondo por Jesús. No quiero nada de tolerancia en ese sentido. Bueno, ese es el primer punto. En total, de todos ellos, de estos expresidentes, estamos hablando de 60 millones de pesos mensuales. Que ya se les quitó, que ya se está ahorrando el gobierno. Ese para mí es muy importante y muy bueno. Es un dato verificable. Era un sueño guajiro. Se han de acordar ustedes que decíamos: ¿cuándo le van a quitar la pensión a los presidentes? ¿Cuándo? Porque ni siquiera es por ley. O sea, es algo que es un acuerdo entre ellos. Y que cuando lo decía Andrés Manuel en sus campañas, se oía bien bonito, ¿no? Y decías, qué padre sería, pero... no le creían. No, exactamente, ¿no? No le creían, decían, no, por Dios, Andrés Manuel, eso no es cierto, es mentira, no lo va a hacer, no, es imposible. Desde el primer día. Oye, la casa de esta mansión de Los Pinos, cuando él decía que no iba a vivir en Los Pinos, que se iba a ir a Palacio Nacional, entonces también sonaba como un sueño guajiro, ¿no? Que pensaba la gente, bueno, pues quién sabe, a la mera hora sí se va a quedar ahí, a la mera hora no se va a ir, bueno, si se va a ser hasta el 3er o 4 año, ¿no? Y nunca pisó Los Pinos. O sea, él no fue a Los Pinos jamás. Desde el primer día, desde el 1 de diciembre, ordenó que se desocupara porque se iba a convertir en un museo. Bien, en el informe que él da, dice, vamos a dar datos duros, ya no queremos más bla bla, acciones. Y el segundo dato que da dice: está prohibido el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica del régimen neoliberal. Él está hablando y hace referencia otra vez a sus hijos. Nada de influyentismo. Si les habla a uno de mis hijos, un familiar, un conocido muy cercano, para pedirles un favor, yo desde ahorita les digo que no. Salió una carta, la has de recordar, anduvo circulando en redes, donde él decía eso, que no se permitía, y que desde ahorita decía que quien consintiera ese influyentismo bajo su responsabilidad, bajo su propia responsabilidad, porque él no lo iba a tolerar. Y otra cosa que también verificable y todo, o sea, no nada más es de palabra, sino que lo vimos hace unos meses, Pablo, que él ya se había anunciado que ya se había ganado una licitación con respecto a todo lo que iba a ser papel y hojas para impresión, y todo lo que iba a tener que ver con el gobierno, y echa para atrás la licitación cuando le informan que su compadre, su recién compadre, la había ganado. Y él en la mañanera dice, no lo sabía, aquí estoy ahorita enterándome, lo voy a verificar si es cierto, le voy a pedir a mi compadre que me disculpe por esta ocasión, pero para evitar que es amiguismo, compadrismo, lo que sea, que me disculpe, pero va para atrás, ¿no? Se dice, digo, no nos consta, pero se dice que
que el quinazo tiene que ver en relación a esto, porque quien inicia el tema del huachicoleo al parecer fue Salinas de Gortari, ¿no? Con profundidad, y al supuestamente la quina negarse es que dan el famoso quinazo. Bueno, historias van, historias vienen. Lo cierto es que Andrés Manuel viene y de manera contundente, y con qué valor, porque se le amenazó, como se le amenazó a todos los presidentes, que donde se te ocurra parar el huachicoleo, te paramos el país así de fácil. Te detenemos la producción en todos lados, porque a la falta de gasolina, a la falta de todo. ¿Y qué dice Andrés Manuel? No vamos a negociar con nadie de ellos. Y se avienta el paquete. Y en su momento, en los momentos más difíciles, le pide el apoyo al pueblo, ¿no? Dice, échenme la mano, aguanten, o sea, sí. Y ahí también vimos cómo el pueblo, en general, apoyamos, ¿no? Y estuvimos ahí aguantando unos días sin gasolinas y haciendo largas filas y teniendo esa paciencia. Y se pudo. Para mí otro dato importante también, Pablo, así que se puede comprobar, es, por ejemplo, que ya en este momento ya está aprobado por el Congreso, que ya son delitos graves, la corrupción y el fraude electoral. El fraude electoral, efectivamente. Ya no es como antes, ¿no? Que no eran tipificados como delito grave, sino, bueno, te encontraron dando despensas, te encontraron dando tarjetas Monex, alterando boletas, podían hacer, no pasa nada, se grababa todo eso y nadie podía hacer nada. Sales bajo fianza y vámonos, ¿no? Y, o sea, además de que era considerado un delito no grave, aparte ni siquiera se demostraba, o los juzgadores decían que no se podía demostrar que era fraude. Oye, pero si te estamos trayendo las miles y miles de tarjetas. No es fraude, porque cuando el ciudadano tiene el consentimiento de tomarla, entonces ya es su voluntad. Dices, digo, con todo respeto, no mames. Esa era la amenaza principal, el desabasto de gasolina. Tú combates el huachicoleo y nosotros te quitamos la gasolina. No vas a tener gasolina y por lo tanto caos. Vamos a generar caos en el país. Y así de fácil te quitamos de la presidencia en menos de una semana. Imagínate esa amenaza tan dura y contundente que le dicen a un presidente, y con esa fuerza y seguridad, o sea, nosotros te quitamos del banquillo. Entonces sí era un problema del periodo neoliberal, claro que sí lo era, y no lo ocasionó Andrés Manuel, lo confrontó, que es diferente, confronta esta problemática, llama a la cordura a los ciudadanos y al apoyo, a la solidaridad, y sale a relucir lo que sucedió con Lázaro Cárdenas en la expropiación, que la gente empezó a dar hasta de sus pertenencias, ¿no? Decían que hasta gallinas llevaron con tal de lograr la expropiación petrolera. Y entonces aquí, o sea, hace recordar al general Lázaro Cárdenas, y la gente dice, nos vamos a formar, a hacer filas y vamos a aguantar. Y la gente no se iba a dormir, se quedaba en sus carros, no llegaba a casa, se quedaban haciendo filas. Híjoles, fue 2 semanas muy intensas, ¿no? Y de repente, pues, lo trágico que sucede allá en Puebla. Hidalgo. En Hidalgo. Explosión, ¿no? Sí, la explosión. No, fue algo tremendo, y que se necesitan muchos pantalones para poder enfrentar eso. Nosotros, el ser humano y el mexicano, no es malo, no es corrupto, no, por naturaleza. Aquí, este sistema neoliberal y estos gobiernos han orillado a que la gente tenga que ir a esos recursos, ¿no? Tocarlos. Pero si a la gente se le da trabajo, se le da bienestar, se le da ayuda y apoyos, la gente va a seguir trabajando bien como debe de ser, correctamente. Claro, pues decía Andrés Manuel, es que la gente también se une a temas de corrupción porque viene desde arriba. O sea, si el gobierno roba, ¿cómo tú le dices a la sociedad cómo la autoridad le dice al ciudadano que no robe, que no sea delincuente, si el mismo gobierno lo es? El Senado avala la legislación de extinción de dominio. ¿Qué es esto de la extinción de dominio? Como yo lo entiendo más o menos, y ahorita Pablo también quiere agregar algo,
son las leyes que permiten meter a la cárcel ya al delincuente. Pero ya no nada más eso, sino que se logra comprobar que los bienes que tienen son mal habidos, estos regresarán ya a la nación. Entonces, eso es algo muy, muy importante y que no estaba como ley, ¿no? Se llama pues la legislación de extinción de dominio. Sí, la ley. Pues es exactamente lo que está diciendo Héctor. Tenemos un bien y por ese bien nace a raíz de un delito, se comprueba y el Ministerio Público tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? Trae para acá. Ya no te corresponde a ti y entonces ahora con el nuevo instituto que se crea se le va a regresar. Hay una canción de Panteón Rococó que dice que regresa ya lo robadito, ¿no? Por lo menos mi percepción, Pablo, es que el pueblo, la ciudadanía se lo cree. O sea, ya se lo creyó y hacen vallas a donde va, sea el Estado de México, sea de donde sea, hacen vallas la misma gente y lo está ahí. Pero nada más lo cuida, lo abraza, le entrega cartas, lo besa, se toma fotos, está al pendiente, ¿no? Nosotros mismos lo vemos cuando están en las vallas y en los videos se puede observar muy bien cómo sus guaruras, pues que no está, aparte de la gente que está afuera de las vallas, quien está dentro con él, en los camellones, son chicas, estudiantes, ¿no? Yo tengo entendido que ese tipo de gente, estos jóvenes que están ahí, son chavos que tienen becas, que tienen excelencia en la escuela, y que van voluntariamente, entran ahí, con los presidentes municipales y se ofrecen para estar ahí haciendo la valla y estar cubriendo a Andrés Manuel, recibirle documentos, X cosa, ¿no? Entonces, sí. Eso es muy, o sea, sobresale y muy admirable que Andrés Manuel esa seguridad sea lo que él dice, ¿no? Dejó de existir el CISEN. Se acaba el CISEN y con ello el espionaje en México. Sería bueno escuchar a Carmen Aristegui qué dice al respecto de esto, acuérdense que se habló ahí del Pegasus, la manera en que estaban espiando a algunos periodistas, a algunos que eran los detractores de este periodo neoliberal, sí, de Peña Nieto. Y bueno, ¿qué se sabe ahora del Pegasus? Es un tema interesante. Digo, vamos a encomendarle, de veras les decimos ahora que va a ir nuestro compañero Héctor con esta Daida. Van a estar a partir de la siguiente semana, van a buscar ahí la manera para que ya hagan presencia en las mañaneras. Y Héctor, esta es una pregunta que me gustaría se le hiciera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se llega al CISEN y se desmantela, ¿qué se encontró en relación al tema Pegasus? ¿Encontraron algo? ¿Hay algo ahí en esas instalaciones? Porque no lo dudo ni tantito que el mismo Peña Nieto se haya llevado todo este equipo y esté operando desde otro lugar, Siga operando. Si hay facturas o no hay facturas de que se haya comprado este tipo de aplicaciones, este tipo de programas que se dedican al espionaje, necesitamos hacer una investigación y si Andrés Manuel ya tiene algo al respecto de eso. Carolina Flores, el presidente tuvo toda una vida para planear cómo sacar adelante el país. Pues se está viendo. Agrega, ¿qué otros delitos se consideran graves? Por favor, enumeren. Delitos graves, que ya hay, por ejemplo, encontré algunos que es del artículo 19, que ya se consideran como delitos graves: la violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidios doloso. El homicidio doloso es cuando es la intención. Sí, toda la intención de... Sí, de matar a la persona, lo haces con dolo, y cuando no es así, si no es por un accidente, es homicidio culposo. Ok. La violación, el secuestro, la trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte de carga, delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos y etc. Y así un sinfín, ¿no? Pero más o menos la persona que nos había pedido que le enumeráramos algunos.
cínico, era inhumano. Como estos cuates, ¿quién de nosotros simple y sencillamente tiene para un particular, ¿no? A lo mucho que se podía esperar era una farmacia similar, una farmacia donde te cobran 30 pesos la consulta y a veces no te alcanzan ni para la medicina, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se le fueron encima al doctor Simi con los temas de los similares? Ajá. Y también con ¿cómo le llaman estos medicamentos que son genéricos? Genéricos. Se les vinieron encima. Pero le dieron, ahí es un tema jurídico también. Porque son ciertos años los que se protege a la fórmula del medicamento. Pero esos años terminan y cualquier persona, cualquier empresario puede tomar la fórmula y entonces reproducirlo. Y fue lo que hicieron. Se atrevió el doctor Simi en un tema jurídico que se dio cuenta de qué se trataba y que estaba permitido, lo echa a andar y ¡boom! De repente tenemos medicamentos a bajo costo. Lo que necesitan un gobierno incluso para avanzar, el gobierno necesita una buena oposición, una oposición que tenga altura, A la altura. que tenga y que de verdad cuestione. Andrés Manuel lo ha dicho, ¿no? Entonces, ya también nada para terminar, digo, ¿no? Es importante que nosotros veamos este tipo de personas, de dónde vienen, a quién pertenecen, de qué grupos vienen, ¿no? Y preguntarnos, por ejemplo, con su marcha FIFI, ¿no? ¿Cuándo, amigos, cuándo nosotros habíamos visto en la historia de México a la derecha marchar, protestar con algo, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué tal cuando fue la guerra que dijo Calderón? Cuando nos metió y nos preguntó y nos metió a la guerra contra el narco. No la impuso. O sea, él dijo, estamos en guerra y punto, ¿no? ¿Quién se manifestó ahí? ¿Quién marchó? O, por ejemplo, cuando fueron los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿dónde están todos estos derechairos? ¿Dónde está toda esta izquierda, esta derecha, que ahora es oposición? ¿Cuándo marchó? O, por ejemplo, cuando hubo todos estos aumentos de los gasolinazos, ¿dónde estuvieron todos ellos, no? La derecha, sinceramente y reflexionando bien, es que la derecha nunca había marchado. Nunca. Y ahora resulta que vienen ya y se manifiestan y todo. Entonces, estamos ante un nuevo paradigma, y esto es importante que nosotros lo veamos. Estamos ante un nuevo paradigma en donde lo que está pasando es que nuestro presidente, por primera vez un presidente, y es Andrés Manuel, en México, está dignificando la política pública. Y al dignificarla, es decir eso, volver nuevamente al quehacer de la política pública, que todo el mundo le entre, que todo el mundo, porque todos somos políticos. Y ahí, por ejemplo, es un tema importante porque, por ejemplo, está el Cuadri, está Mancera, carpintero, Fox, Calderón, carpintero. De verdad, ese es el contrapeso, ese es el nivel que tenemos. Morena no quiere decir que sea lo máximo, lo que es bastante bueno, es atractivo y que la gente está apoyando es la ideología de Andrés Manuel López Obrador, no el partido como tal. Entonces el PRI, digo, su ideología fue muy mala, muy nefasta, igual que la del PAN, pero no significa que no pueda cambiar, puede cambiar y el PRI entonces en algunos años puede ser bueno, siempre y cuando la ideología sea correcta, ¿no? Claro. De no corrupción, de no fraudes, etcétera. Son muchos. En 7 meses hay cambios enormes en México, indiscutiblemente. Héctor. Pues nada más, miren, Jesús Alfredo nos dice, todas las donaciones que se manejan por medio de los famosos redondeos en empresas como Televisa, Soriana, Oxxos, etcétera, son pura evasión de impuestos. Claro, eso también va para atrás. Carolina Flores nos dice, pero Zabaleta debe impuestos. Por eso ya no le gustó. Sí, por ahí se salió una nota, no sé, hay que verificarla, pero resultó que ya se le está obligando a que pague esos impuestos y de ahí viene su molestia y su comentario. Disculpen mi estúpida esperanza. Así es. Un saludo también a Fabi y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en vivo. Agradecemos a cada uno de ustedes sus sentimientos, su participación y sus comentarios. Hasta la próxima, el próximo domingo.